esta no, porque es más frecuente son más frecuentes las hipoglucemias cuando se usa una continua de infusión, no con la otra. Este también contestaron bien todas. Un paciente con IMC de 36, diabético tipo 2, ¿de cuál de los siguientes fármacos se beneficia más? Del liraglutide, porque es el que más produce reducción de peso. Y una pregunta. ¿Sí? También el medicamento empaglifosina no ayuda también con la disminución del peso, porque si bien es cierto, la liraglutide decía que era para pacientes con normopeso o un peso como que no tan alto, y el paciente tenía un índice de masa corporal de 36. Y la empaglifosina también nos ayudaría con lo que es la diabetes, porque elimina como 70 gramos a través de la orina. Sí, ambos son antidiabéticos, pero más es la clave, ¿verdad? El que más beneficia incluso se utiliza pero para la diabetes. Tendría que combinarse con algún otro medicamento, como la metformina, porque según No, lo que estaba... no necesariamente. O sea, para que produzca pérdida de peso, no. Pero considerando que también se tiene que hacer el tratamiento con lo que es la diabetes. Sí, pero o sea, no tiene nada que ver. O sea, lo que estoy preguntando es, un paciente con obesidad y diabetes tipo 2, ¿cuál de los fármacos más le beneficia? No estoy diciendo cuál no se debe utilizar, con qué combinación se debe utilizar, sino cuál se beneficia más si es diabético y obeso. Con liraglutide es la primera opción. Porque los demás, bueno, excepto la glibenclamida, pueden producir algo de pérdida de peso, pero los que son agonistas LP1 son los que más benefician a las personas para perder peso. Y la última, una paciente diabética que luego de 6 meses de tratamiento con cambios en el estilo de vida y metformina a dosis máxima tiene hemoglobina glicosilada de 8. ¿Cuál sería el tratamiento más recomendado si cursa con insuficiencia cardíaca? La respuesta correcta es canaglifosina. Aquí sí, porque ya la persona ha recibido un determinado tiempo, 6 meses de la primera opción terapéutica, que es la metformina. Entonces ahí sí se puede combinar la metformina más canaglifosina y para beneficiarlo por la insuficiencia cardíaca. Bien, vamos con la clase entonces. Bueno, aquí en la clase está una parte del libro, otra parte de la guía del Ministerio de Salud y otra parte de la guía ADA. Entonces, si quiera que tenía la duda con lo que me preguntaron ahorita de la glutide. Yo. María José. No, Siboney. Siboney, ok. De todas maneras, al final lo revisamos a ver si en el libro no está claro, bueno, si lo pongo bien. Entonces, Siboney, dime tú, ¿qué hacíamos con un paciente con factores de riesgo? O sea, ¿cuál es el tratamiento preventivo de la diabetes? Bien, primeramente, pues nosotros consideramos las cuestiones higiénico-dietéticas. A esto se refiere a lo que es el ejercicio y la dieta. Entonces, se basa precisamente, ¿sigo hablando? Sí. Bueno, pues se basa en lo que es el ejercicio y la dieta. Entonces, es para ello que, por ejemplo, pacientes que presentan sobrepeso, incluso la guía del MSP recomienda que por lo menos tendría que bajar un 5 o un 10% de su peso. Y además motivarlo a que el paciente haga ejercicio. Esto quiere decir que por lo menos haga media hora o 150 minutos a la semana. Creo que sí. Además, en cuestiones dietéticas, pues se estimula al paciente que consuma fibras, vegetales, frutas. Y esto también el MSP recomienda que tiene que hacerse lo de la mano con un nutricionista. Entonces, eso sería lo ideal para prevenir la diabetes. Y además, según los factores de riesgo que tenga, le realizamos entonces la escala Fine Risk o FINRISK en español
¿Y cuál era el punto de corte que nos determinaba si un paciente requiere con más celeridad una glucosa basal? Cuando le hacemos la escala Feinrichs o Finris, ¿qué número, si obtenemos ese número, nos determina una conducta diferente a si tiene un número inferior a ese? ¿Quién se acuerda? Eso lo dice la guía del ministerio también. ¿No era, doctora, cuando salían promedios mayores, un puntaje mayor a 12, que ya se empezaba? Claro. Ajá, muy bien, Brian. Un puntaje mayor a 12, entonces es el punto de corte, ¿verdad? Que se llama cuando utilizamos un score o una escala que nos dice, bueno, de ahí para arriba el paciente tiene más riesgo de lo que se considere, de ahí para abajo tiene menos riesgo. Entonces, lo que sugiere la guía es que a esa persona con 12 o más se le hace la glucosa basal y, bueno, se determina si requiere un tratamiento más detallado, ¿no? O si ya es diabético. O sea, que se le haga el screening pues, más detallado. Y entonces, si esa persona está en rango prediabético o está obeso, o también si tenía antecedentes de diabetes gestacional y era menor de 60 años, ese paciente lo controlamos como más de cerca, le damos esas medidas higiénico-dietéticas y si en un periodo alrededor de 6 meses no corrige esos factores, y bueno, los que son corregibles obviamente, ¿no? O sea, me refiero a la obesidad y a los niveles de prediabetes. Entonces ahí, ¿qué le indicamos? Por ejemplo, si en el rango de obesidad no llega a bajar 5 a 10% del peso o de prediabetes pasa a rango normal, ¿ahí qué se indica según la guía del ministerio? Como tratamiento preventivo. Ahí no se vería lo que es un tratamiento preventivo, lo que se utilizaría sería metformina. Ajá, ahí ya se utiliza la metformina. Muy bien, entonces normalmente la metformina, cuando es así por primera vez, que estamos iniciándole en un paciente, empezamos con dosis baja porque los efectos secundarios gastrointestinales son bastante frecuentes. No quiere decir que todos los pacientes, pero sí bastantes, sí la empezamos con dosis muy altas, ¿no? Entonces se inicia con 500 o 750 miligramos al día y puede ser con una frecuencia semanal que uno vaya regularizando, o sea, chequeando al paciente y va viendo más o menos con los controles de glucosa y cómo le ha ido con el tratamiento en cuanto a los efectos gastrointestinales y le puede ir aumentando la dosis de ser necesario, ¿no? Hay personas que obviamente están en rango prediabético y probablemente con esa dosis va a ser suficiente por un tiempo, ¿no? Si en lo que ya corrige su factor de riesgo, quizás porque mejora su resistencia a la insulina, mejora inclusive más su ejercicio, su dieta, pues incluso se le puede retirar. Ya eso es diferente de si el paciente es diabético. Cuando ya es diabético, ahí sí, igual las recomendaciones higiénico-dietéticas de dieta y ejercicio, más la metformina que igual se va aumentando de acuerdo a que logremos ese nivel de control, que normalmente va a ser de acuerdo a la hemoglobina glicosilada. Entonces, ese control normalmente lo vamos a hacer a los 3 meses, que es cuando más o menos ya podemos valorar que haya una modificación en los niveles de hemoglobina glicosilada. Ok, y de lo que ustedes han estudiado, ¿quién se acuerda más o menos cuál es el rango de control de la hemoglobina glicosilada para diabético? O sea, ¿cuál es la meta para saber que una persona está controlada con el tratamiento? La hemoglobina glicosilada tiene que ser menos de 7%. Ajá, menos de 7%, ¿verdad? Esa es digamos, la pauta general, ¿sí? Como vamos a ver, pues, o como dice en el libro, podemos ser un poquito más estrictos en personas jóvenes que no tienen otra comorbilidad y, bueno, un poquito más flexibles en las personas ya de mayor edad que tienen otras comorbilidades donde la hipoglucemia podría causarles más problemas. Ok, entonces vamos a ir viendo estas características o sugerencias de las diferentes pautas, bien sea las del ministerio, las de la ADA o en comparación con el AMIR, que son bastante parecidas en cuanto a los fármacos que se pueden utilizar y los que se utilizan en realidad de acuerdo a esas pautas y a lo disponible en el cuadro nacional de medicamentos. Entonces, como sabemos, el tratamiento, lo ideal es que hagamos prevención en las etapas de la juventud, porque, bueno, obviamente va aumentando con la edad la prevalencia de diabetes en el mundo, ¿no?
Entonces, una forma de evitar que estos niveles estén tan altos ya alrededor de los 45 años, pues, es hacer esa prevención temprana. Y parte de esa prevención es ese screening, ¿verdad? Porque el 50% de las personas que son diabéticas no saben que lo tienen. Y bueno, es porque no se chequean, porque no se hacen un control de ningún tipo y obviamente pues muy probablemente no se cuidan tampoco en cuanto a la dieta y el ejercicio. O aún a veces cuidándose pues también pueden tener ese factor desarrollado. Entonces, en cuanto al tratamiento, como les dije, vamos a ver el enfoque de la guía del ministerio, que bueno, como es del 2017, casi siempre, entonces como hemos dicho, los tratamientos se van quedando un poquito retrasados en cuanto a las tendencias mundiales, pero que a la vez, bueno, es las pautas que ustedes hasta ahora deben seguir, a menos que intrainstitucionalmente les incorporen otros fármacos, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento no es solamente corregir la hiperglucemia, sino también los otros factores de riesgo, especialmente el riesgo cardiovascular, que incluye entonces el manejo de la dislipidemia, de la hipertensión, en caso de que exista, del riesgo de trombosis, etc. Entonces, la combinación de una dieta adecuada al estado ponderal, el ejercicio físico y la educación diabetológica también forman parte del tratamiento de un paciente diabético, no solamente tratamiento farmacológico, ¿no? Que por supuesto que también, y es muy importante, digamos, conseguir o insistir o buscar la metodología para lograr la adherencia al tratamiento. Y eso forma parte entonces de la educación diabetológica, ¿verdad? Explicarle las consecuencias, las complicaciones, los efectos secundarios posibles, cómo indicarlos de manera que lo pueda tolerar un poco. Bueno, y dentro del ejercicio y la dieta, pues podemos utilizar estrategias motivacionales como las que ustedes están haciendo en los videos, que incluso la OMS lo recomienda, la estrategia de las 5A, o bueno, directamente si existen los recursos, pues dirigirlo al nutricionista o al especialista en educación deportiva, si es que lo existiera, ¿no? Okay. Dentro de la guía ADA, ya está la del 2021, pero no hay tantos cambios así importantes. Hay, bueno, muchos puntos interesantes y el problema más bien es que normalmente son documentos largos, ¿no? Pero sí resalté estos aspectos porque me parece también importante que ustedes recuerden o refuercen la idea de que el tratamiento del diabético, aun cuando ustedes lo ven quizás ahorita más en los hospitales, su tratamiento principal es a nivel de en su vida cotidiana, ¿no? Y esa vida cotidiana requiere precisamente esos cambios de comportamiento para lograr el bienestar. Y es parte de esa estrategia que estamos viendo de las 5A, es una de las formas que se plantea, ¿no? Es decir, entender que la persona no va a cambiar si no quiere, pero que también podemos inducir con ciertas conversaciones, con estrategias que tienen que ver con la parte emocional, cómo favorecer ese cambio, ¿verdad? Y si está preparada para cambiar, bueno, tomarle la palabra y ayudarlo en el proceso de cambio y de manutención de ese cambio de conducta. Bueno, por supuesto que los objetivos glucémicos son importantes. Aquí incluye tanto la hemoglobina glicosilada como en sí los parámetros de glucemia, que también son un poquito más utilizados para los pacientes con diabetes tipo 1, puesto que ellos requieren controles más seguidos de su glucemia diaria para su colocación de la insulina. Y también con la diabetes tipo 1 existen muchos aspectos interesantes de tecnología de diabetes en las diferentes formas de administración y de control. Lo otro es que incluye también la guía del manejo de la obesidad, el tratamiento farmacológico propiamente, que es lo que vamos a ver más tarde, y recordar siempre el manejo de la enfermedad cardiovascular, que es muy frecuente entonces en estos pacientes. Entonces, dentro del tratamiento no farmacológico, incluir la educación como parte del tratamiento, ¿no? Entonces, lo ideal es que tenga un programa, si la institución existe el club de diabetes, pues incorporarlo al club, y tratar, bueno, de que ese programa esté adaptado a su situación particular de manera que lo pueda ejecutar, ¿no? Por ejemplo, si a un paciente le decimos, bueno, usted le toca insulina, porque esa es la pauta institucional y la pauta del ministerio, y usted no está bien controlado, ¿verdad? Pero no le escuchamos y
oímos a la persona y sabemos que él no está dispuesto a utilizar la insulina, bueno, porque no, en ese momento tiene muchos mitos, porque tiene miedo, por lo que razón que sea, no hacemos nada, ¿verdad? Con decirle, usted le toca esto, pero no le explicamos los beneficios, los riesgos, entendemos que probablemente por ahora no. Es decir, damos una apertura mental para que la persona también logre adaptarse a su entorno. Y de esa manera lograr esa adherencia al tratamiento. Y además de eso, bueno, obviamente que conozca mejor su enfermedad, que adquiera habilidades progresivamente, sobre todo en el caso de las personas que reciben insulina, y bueno, también motivar y sostener, como lo dijimos previamente. En cuanto a los controles, bueno, al principio más seguidos, ¿verdad? Si es posible semanal, precisamente para ir chequeando cómo va tolerando el fármaco o los fármacos que le estemos indicando, si hay algún efecto secundario, si sí lo puede cumplir, si sí se lo han dado, si en el caso de que sea dispensado en la institución. Y si es una persona que sí ha logrado los controles, bueno, puede ser un poco más distanciado de manera mensual. Y bueno, estar consciente de eso, ¿verdad? Que la educación no es al principio nada más, cuando el paciente es diagnosticado, bueno, vaya al club de diabetes y ya, sino que es toda la vida, cada consulta hacer una parte de educación. Porque también la educación, acuérdense que, ¿cuál otra parte es importantísima dentro de la prevención en los pacientes ya diabéticos? Que es otra cosa que hay que explicarles mucho a ellos, aparte de su tratamiento farmacológico específico. ¿Cómo prevenir qué cosa? Diego, Diego Leonardo. Doctora, Ajá, ¿qué cosa? se le entrecortó, por eso no ¿Qué sé. otra cosa es importante en los diabéticos, aparte del tratamiento farmacológico, la dieta y el ejercicio? Eh, pues serían también las conductas higiénico-dietéticas que ellos mantengan para poder ver alguna mejoría en su enfermedad. ¿Higiénicos dietéticas? ¿En qué sentido? ¿Solamente la dieta, el ejercicio? ¿Qué otra cosa? Debemos hablar de... No te oigo. Amy. Aparte del tratamiento farmacológico y las medidas dietéticas, tal vez, doctora, llevar el control glucémico. Ajá, también es importante llevar el control glucémico. ¿Y José Sebastián? Doctora, también podría estar un tratamiento el cual evite, por ejemplo, las complicaciones que se presentan de la enfermedad, como por ejemplo los pacientes que utilizan los zapatos o medias para el pie diabético, que se realice periódicamente fondos de ojo para evitar retinopatías, exámenes neurológicos para la neuropatía y también control de creatinina para la nefropatía que podría presentarse. Exacto. Sí, todo eso también es importante, ¿no? Que explicarle, a veces hay que tardar un poquito más con los pacientes, no confiar en el club, le va a explicar, que puede ser que sí, ¿verdad? Pero acuérdense que el grupo de salud o del equipo de salud, el médico, quiera o no, casi siempre va a ser el líder principal, ¿no? Por no decir siempre, porque bueno, va a depender quizás del foco de enfermedad, pues puede ser el odontólogo, por ejemplo, pero en forma global, generalmente el paciente confía muchísimo, o por lo menos muchísimo más, en lo que el médico le diga, ¿no? Entonces, si nosotros le damos esa confianza para que él entienda su enfermedad, nos tomamos un tiempito para explicarle esas complicaciones que son las que no queremos, ya se hizo diabético, bueno, no queremos que llegue a que se le impute una pierna o a que esté con diálisis, entonces con términos más coloquiales de manera que la persona entienda y él mismo acepte que depende de él ese control de su enfermedad. Porque como es una enfermedad que ya va a ser de por vida, y acuérdense que con la insulina todavía siguen habiendo muchos mitos en las personas, o en la mayoría de las personas, cuando uno le dice ya y que le toca insulina es así como que les decreta la muerte casi, y muchos son renuentes. Entonces si se logra convencer, muchos desisten del tratamiento, les cuesta para lograr el control. Entonces, bueno, lo ideal es desde el principio insistir en que se controlen de manera adecuada, previniendo eso
y cada vez hacerlo, y cada vez hacerlo, y cada vez hacerlo en las consultas, no una sola vez. Entonces, todo eso forma parte de la educación. Bueno, en cuanto a la dieta, esto es del ministerio, de la guía del ministerio. No hay una dieta específica para los diabéticos, pero ellos sugieren que tenga más o menos esta distribución de los nutrientes, 40-60 de carbohidratos, 30-45 de grasa y 15-30 de proteínas. Lo ideal que sea por un nutricionista, entonces si está disponible en el centro, pues que lo refiramos allá. Y siempre igual, esa dieta pues tratar de adaptarla a su situación personal. Aquí hay algunos ejemplos también de la Mayo Clinic que pueden servir para orientación en este aspecto. Esto también es otra sugerencia del método del plato, con algunas opciones de alimentos específicos, en el cual acuérdense que la mitad los dividimos en 3, la mitad sería de la porción de vegetales, ¿no? Pero dando aquí otras opciones de la parte de la proteína, de los granos y alimentos con almidón, de la parte de los vegetales y añaden una porción de fruta o producto lácteo, o ambos si el plan se lo permite. Y el ejercicio, bueno, que siempre debe formar parte también de su tratamiento de forma regular, obviamente adaptado al resto de sus patologías si las tuviera, y en caso del tratamiento con insulina, pues ajustar la dosis de la misma por el aumento de la actividad. Y lo que sí, bueno, contraindicado temporalmente en las personas que tengan algún control, o sea, mal control, pero en su fase aguda, no quiere decir que todo el tiempo, sino que mientras permanezca con mal control o muy inestable, o en casos graves de complicaciones, bueno, ahí está contraindicado. Y en la guía también está esta tabla que permite de una manera fácil explicarla también a las personas, así como le podemos explicar una dieta adaptada a su situación particular y de manera sencilla con la distribución de nutrientes en el plato. También le podemos explicar en cuanto al ejercicio que si nunca ha hecho o no hace de manera habitual, pues puede empezar por los muy suaves. Aquí hay algunos ejemplos y bueno, cuáles cambios va a sentir. Y que luego vaya aumentando al menos hasta que llegue al nivel de moderada, que es el ideal, a menos que, bueno, que ya pues decida adaptarse a un sistema un poquito más riguroso con una actividad vigorosa o que sea un atleta de alto rendimiento, ¿no? Pero en promedio que llegara a por lo menos, que en ese caso la respiración va a aumentar, pero le permite hablar igual que los latidos cardíacos. Y aquí hay también algunos ejemplos de actividades que pueden realizar. Por supuesto que la intensidad y el tiempo de realización también va a influir, porque fíjense que algunos se repiten, ¿no? Por ejemplo, natación. Entonces va a depender también dentro de la natación hay diferentes estilos que requieren más, etc. Entonces ahí puede modificarse un poquito la intensidad, si es moderada o vigorosa. Bueno, dentro de los fármacos, esto está en la guía del ministerio, perdón, en el AMIR y en la guía ADA. Y bueno, lo interesante de esto es que ustedes, obviamente que me imagino que lo vieron también en farmacología, o sea, esa diferencia entre lo que establece el Ministerio de Salud, que es lo que ustedes cuando salen a su centro de salud normalmente es lo que deben realizar, a menos que haya una pequeña actualización o la institución adapte por una medida específica de los fármacos disponibles en el Cuadro Nacional de Medicamentos. Por ejemplo, fíjense, de los secretagogos, vamos a empezar con ellos, que está el grupo de las sulfonilurias y las meglitinidas. ¿Cuál de estas sulfonilurias ustedes recuerdan cuando vieron en fármaco, que quizás vieron el Cuadro Nacional de Medicamentos y pudieron ver cuál está ahí? ¿O cuál les suena más que se usa aquí en Ecuador? La glibenclamida. Ajá. Exacto, entonces esa glibenclamida, por ejemplo, es una de las de segunda generación que produce bastante hipoglucemia, ¿no? Sobre todo cuando se usan dosis altas, porque igual empezamos con dosis bajitas y vamos aumentando de acuerdo a la respuesta. Pero cuando ya llegamos a las dosis máximas, es muy frecuente las hipoglucemias, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña discrepancia
entre el cuadro nacional de medicamentos que le eliminó la guía del Ministerio de Salud, que la mantiene como la recomendada, ¿no? La sugerida. Entonces, la que está en el cuadro nacional es la gliclazida, que es de tercera generación y produce menos hipoglucemia. No es que no produzca, pero sí menos frecuente, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de los cambios, ¿no? Que van apareciendo por fuera de las guías, ¿no? Si las guías del ministerio se actualizaran anualmente, bueno, quizá eso iría a la par de lo que son las tendencias a nivel mundial o lo que la evidencia científica va demostrando que son tratamientos, digamos, mejores, ¿verdad? Que benefician más a los pacientes, ¿no? Que es lo que sucede también con estos fármacos que vimos para bajar de peso, o sea, para ayudar a la persona diabética a bajar de peso, como los agonistas GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, que son los que más se benefician los pacientes cuando tienen insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Esos fármacos son costosos, no están en el cuadro nacional de medicamentos, pero son los que a nivel mundial más se recomiendan. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes diabéticos, sobre todo los que no se logran controlar de inicio con metformina, bueno, tienen alguna de estas complicaciones, ¿no? Entonces, por eso, bueno, se utilizan ampliamente a nivel mundial. No quiere decir que los demás no se utilicen nunca, por supuesto que también se siguen utilizando, algunos más, otros menos, pero sí es bueno que ustedes también conozcan todas las opciones, ¿verdad? En todas las enfermedades. Porque igual, bueno, en algún momento se puede actualizar esa guía y tal vez esas pautas cambien. Entonces, si ustedes tuvieran que ver un paciente y se tienen que guiar precisamente por lo pautado en la guía del ministerio, si se acuerda alguno o ha leído o lo vieron en fármaco, tal vez, ¿cuál sería como la secuencia, no? Ya el paciente está diabético, entonces, ¿qué es lo primero que le indicamos? O sea, ya no estamos hablando de prevención, porque ya se hizo diabético. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial según la guía del ministerio? No sé si alguno tal vez lo recuerda. O no sé cómo lo vieron en fármaco el ciclo, creo que pasado, ¿no? No sé si tal vez David, Alejandro. Grace. La metformina. Ajá. Entonces, eso sí es igualito en todo el mundo. De inicio, metformina. Excepto en esos casos que, por ejemplo, una de las preguntas del examen era cuando el paciente está muy, o sea, hacia la descompensación, ¿verdad? Bien sea porque está en cetoacidosis, obviamente le va a poner insulina, o porque sus glicemias son recurrentemente altas, más de 300, entonces ahí la metformina prácticamente no le va a hacer mucho. Entonces, en esos casos, o la hemoglobina glicosilada está mayor de 10, son casos en los que hay que actuar un poquito más, de manera más aguda o fuerte o incisiva con la insulina para lograr controlar y bueno, después sí podemos adecuar el tratamiento, ¿verdad? Pero de entrada, cualquier paciente que no esté dentro de esos parámetros, le vamos a poner insulina, perdón, metformina, ¿no? Entonces igual podríamos empezar, dependiendo de los valores, si son muy altos, con dosis baja, para que la tolere, ¿verdad? No quiere decir que se va a quedar con esa dosis, para que tolere el fármaco y no deje el tratamiento. Y bueno, poco a poco, a la medida que va adaptándose el fármaco, también va adaptándose el ejercicio, también va adaptándose a la dieta, porque acuérdense que esos cambios, bueno, muy rara vez son de manera brusca y menos permanentes todo el tiempo. Bueno, entonces dentro de las sulfonilureas, recuerden que, bueno, aquí les puse en rojito porque siempre es lo que uno más asocia, ¿verdad? Con hipoglucemia, sulfoniluria. No quiere decir que con las otras nunca se produzca, pero son menos frecuentes también. Entonces, por eso, por ejemplo, en los pacientes ancianos o que tienen algún trastorno o limitación en el nivel de conciencia, hay que tener mucho cuidado porque bueno, ellos pueden hacer hipoglucemia e incluso a veces ni siquiera las perciben ellos mismos, ¿no? Los síntomas. Perdón. Y por eso en ellos no somos tan estrictos con la meta de hemoglobina glicosilada. Bueno, porque precisamente una hipoglucemia puede ser mortal, ¿no? Entonces, son un poquito más flexibles. Ok, el mecanismo de acción entonces es estimular la liberación de insulina en las células B que todavía producen. Bueno, aquí están varios ejemplos. Como dijimos, la gliclazida es la que está en el cuadro nacional de medicamentos.
Entonces es la que van a utilizar para la tarea. ¿Okay? La glibenclamida está en la guía, y aun cuando también se dispensa en los centros, la que está en el cuadro es esta. Bueno, entonces como esta sí produce más bien un poco de aumento de peso en algunos pacientes, lo recomendable es utilizarla cuando el paciente no está en rango de obesidad o sobrepeso ya cerca de obesidad. Y bueno, la mayoría de estos fármacos están contraindicados en el embarazo en niños, porque la mayoría son diabéticos tipo 1, y en insuficiencias tanto hepáticas, renales, etc. Incluso algunas de tipo cardíacas también, algunos, no todos. El otro grupo de los secretagogos son las meglitinidas, que también estimulan la liberación de insulina, pero un poco más rápido, ¿no? Estos no se usan tanto, bueno, aparte porque no están tampoco en el cuadro nacional y porque son un poco más costosos, aun cuando producen un mejor control de glucemias postprandiales. En el grupo de sensibilizadores de insulina están las biguanidas y las glitazonas. Las biguanidas, bueno, por supuesto la metformina es la reina allí, mejora la sensibilidad hepática a la insulina. Sí está indicada en pacientes que tengan sobrepeso, y dentro de los efectos secundarios ya dijimos las molestias gástricas es la más frecuente, pero la acidosis láctica es la más grave. Entonces hay que también tener cuidado, sobre todo en pacientes que tengan dosis muy altas del fármaco. También en pacientes con insuficiencia renal, sobre todo con creatinina muy comprometidas, o función renal pues menos de 30, en el embarazo, en los niños, insuficiencia cardíaca, hepático-respiratoria. Las glitazonas son fármacos que controlan bien la hiperglucemia, pero la rosiglitazona, por ejemplo, fue retirada del mercado europeo, principalmente, bueno, y prácticamente ya de todo, por los efectos sobre la parte cardiovascular. Y la pioglitazona, aunque sí se utiliza en algunos países, tiene el riesgo de producir cáncer de vejiga. También puede producir osteoporosis, retención de líquido, bueno, las mismas contraindicaciones prácticamente que los otros fármacos, y no es bueno combinarlas con insulina. Este grupo tampoco se usa mucho, se usa más bien como coadyuvante. La carbonazol y el miglitol, que son inhibidores de alta glucosidasa, porque producen mucha dispexia, diarrea, flatulencia, precisamente porque su mecanismo de acción es a nivel gastrointestinal, impidiendo la escisión de disacáridos en monosacáridos. Entonces eso retrasa la absorción de carbohidratos. Y por eso también están contraindicadas en enfermedades intestinales crónicas. Las incretinas, entonces, como les decía, son las que más se están utilizando, precisamente por su efecto estimulador del efecto incretina, que es el que induce una mayor secreción de insulina con el consumo oral de glucosa, más que la administración intravenosa. Entonces, como ese efecto está disminuido en los diabéticos, pues al aumentarlo, pues se mejoran bastante los niveles de hiperglucemia. Pero dentro de ellos tenemos dos grupos, los agonistas GLP-1, que son también los más recomendados, como les dije, especialmente para la pérdida de peso. Entre ellos tenemos el exenatide y el liraglutide. El problema principalmente es que son costosos, pero tienen la ventaja de que se administran algunos de ellos de manera semanal por vía subcutánea. Entonces, para las personas que lo pueden costear, es bastante beneficioso, sobre todo si son obesas, porque incluso este fármaco se utiliza para pacientes obesos sin diabetes, para la reducción de peso. En el caso de los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa, que son los DPP4, o sea, inhibidores de DPP4, el mecanismo de acción es que también elevan el GLP-1 endógeno. Dentro de ellos están todos los que terminan en gliptina, no sé, sitagliptina, saxagliptina, linagliptina. Entonces a veces se confunden un poco, ¿verdad? Linagliptina con liraglutide, pero acuérdense que son grupos, ambos de grupos de incretinas, pero que actúan, o sea, su grupo es diferente. Estos sí, generalmente se combinan con metformina, son las formas de presentación más frecuentes, y por eso muchas veces producen también molestias digestivas. Y se producen también hipoglucemia cuando se combinan con otros fármacos. Bueno, y el otro grupo son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 o inhibidores SGLT2 por sus iniciales, dentro de los cuales está la empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina.
Ellos actúan a nivel renal, inhibiendo la reabsorción renal de glucosa, y por eso producen glucosuria. Más detalles en la enfermedad renal crónica. Y por último, la insulina, que como sabemos se utiliza en ambos tipos de diabetes, pero principalmente en la diabética tipo 1, por supuesto, porque no la produce, y en los tipo 2, bueno, como dijimos, ¿verdad? Valores muy altos, persistentemente, o hemoglobina glicosilada mayor de 10, síntomas de insulinopenia, como pérdida de peso sin otra causa, por supuesto, estados de descompensación aguda, y bueno, cuando no hemos logrado la meta, con antidiabéticos orales. Entonces, igual, si seguimos la secuencia del paciente que nos indicaría la guía del ministerio, sería indicarle metformina con dieta y ejercicio, ¿verdad? Y bueno, ir aumentando el tratamiento hasta la dosis máxima que tolere, hasta un máximo de 6 meses, ¿no? Luego de 6 meses, si no mejora, o sea, si sigue en rango, o sea, con una hemoglobina glicosilada que no está en meta, entonces, ¿qué le colocamos? ¿Quién se acuerda? Tal vez Jorge Luis Tapia. Bueno, no sé quién. Yo le iba a mencionar que se le puede agregar otro antidiabético oral. Por ejemplo, le podríamos agregar a la metformina una sulfoniluria, por ejemplo. Sí, y si es que con los dos antidiabéticos orales, bueno, en el libro decía que podría agregárselo un tercero, pero si es que esto fracasa, mejor sería ya administrar la insulina. Exacto. Entonces, en la guía del ministerio normalmente vamos a utilizar metformina, luego sulfoniluria. Ahí podemos agregar un tercer fármaco también, o ir directamente a la insulina, ¿no? Dependiendo de los controles que tengamos. Entonces, la insulina la calcularíamos a 0,3 o a 0,5 unidades por kilo de peso por día, y normalmente en el paciente diabético tipo 2 vamos a utilizar, bueno, por supuesto adaptándolas a la actividad física, a la insuficiencia renal, o lo opuesto, ¿verdad? Aumentando las necesidades en la movilidad y en el estrés. Normalmente se utiliza tratamiento convencional. Entonces, casi siempre se empieza con dosis también que pueden ser de 10 unidades nocturnas, pero algunos regímenes más adaptados, como la secreción normal de la insulina, o sea, algunos pacientes van mejor con la división en dos dosis, o sea, 2 tercios en la mañana antes del desayuno y 1 tercio en la noche antes de la cena. ¿Okay? Pero esto sería como el segundo paso, ¿no? Normalmente indicamos la insulina NPH según la pauta del ministerio, una dosis en la noche, pre-cena, empezando por 10 unidades. Y vamos aumentando de acuerdo igual a la respuesta del paciente. Ese aumento se hace normalmente de manera semanal, sobre todo cuando las cifras de glicemia están todavía bastante elevadas. Ya para tomar un poquito de agua. Ok. Bueno, en cambio los diabéticos tipo 1 normalmente se utiliza el tratamiento intensivo, ¿no? Que puede ser, bueno, la evidencia que está en el libro de varios estudios como el DCCT, el UKPDS, el DECODE, han demostrado sobre todo, además del control glucémico, la prevención de las complicaciones microangiopáticas, ¿no? Entonces, por eso en ellos no se utiliza el esquema convencional, no usualmente, sino el esquema intensivo, que es más riguroso y más con varias inyecciones al día de acuerdo a las comidas, o la bomba de infusión continua, ¿no? Entonces, estos dos regímenes tienen 3 a 4 inyecciones en el de inyecciones subcutáneas, múltiples 3 a 4 inyecciones diarias de insulina con ajuste de la dosis en función del autocontrol glucémico. O sea, tienen que estarse haciendo los controles de glucemia para adaptar la dosis, ¿no? Y conlleva mayor aparición de hipoglucemia.
Y la bomba de infusión continua, aunque es más cómodo para el paciente, puede ser que se interrumpa la infusión y entonces ahí se puedan producir o cetoacidosis o hipoglucemia. Bueno, ¿cuándo está contraindicado? Bueno, ya lo preguntamos también en el examen, en niños menores de 7 años y ancianos, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica, sobre todo en la parte aguda, o hipoglucemia frecuente, o pacientes, por ejemplo, con neuropatía autonómica severa que no perciben los síntomas de la hipoglucemia. Bueno, aquí para ver los sitios más utilizados con frecuencia en los pacientes para sus inyecciones subcutáneas. Y dentro de las metas, entonces, no es solamente, como dijimos al principio, el control de la hemoglobina glicosilada, que va a estar menos de 7, adaptándole un poco a la situación particular. Por ejemplo, si son jóvenes sin comorbilidad, puede ser incluso menor de 6,5, pero en los ancianos con morbilidad o expectativa corta de vida, dijimos que somos más flexibles para evitar entonces hipoglucemia frecuente. Pero además de eso, bueno, por ejemplo, en los pacientes diabéticos tipo 1, la glucemia basal, lo ideal es que esté entre 80 y 130 y la postprandial en menos de 180. Bueno, y si tiene hábito de fumar, eliminarlo, mantener un peso adecuado. La tensión arterial también la vamos a regular un poco de acuerdo al riesgo cardiovascular o a la comorbilidad, de manera que normalmente la meta va a ser menor de 140-90, pero si son pacientes jóvenes o con riesgo alto, nefropatía o proteinuria franca, lo ideal es bajarlo un poco más a 130-80. En cuanto al LDL, también va a ser un poco regido por el riesgo cardiovascular, pero en general se dice que debe estar menor de 100 miligramos por decilitro. Cuando hay una enfermedad cardiovascular establecida, como ya dijimos, arteriopatía periférica, obstructiva, infarto del miocardio, cardiopatía isquémica, pues, o hipertensiva o insuficiencia cardíaca propiamente, pero ya establecida, es un poco más estricto la meta, menos de 70. Los triglicéridos menos de 150 y el HDL mayor de 40 en hombres y mayor de 50 en mujeres. Esta tabla no es para que se la aprendan, simplemente es para mostrarles algunas presentaciones de la insulina, ¿no? Como ustedes vieron en el libro, hay presentaciones que son de acción rápida o ultra rápida y de acción rápida, ¿verdad? O corta, también se le dice. Dentro de estas, que son más rápidas, ultra rápidas, están la Lispro, la glulicina y la Aspar. Entonces, las presentaciones, fíjense que puede ser en vial o en lápiz prellenado, ¿no? Y también viene una en cartuchos. Entonces, la diferencia es que, o alguno de ustedes la sabe, cómo es un vial, cómo es un lápiz o una pluma prellenada, cómo es un cartucho. Tal vez alguno de ustedes lo recuerda de fármaco, no sé si lo vieron ahí. O no hablaron casi de insulina. No sé si tal vez Victoria recuerda algo. Sí, vimos un poco de insulina, loco. ¿Recuerdas algo? Como, si les dieron eso, ¿cómo es una diferencia entre qué es un vial, qué es un lápiz o pluma prellenada? Sí, el vial es como lo que antes venían las ampollas como para recargar las jeringas. Así los lápices son así, son como esferas y ahí viene para recargar la insulina. Ajá, entonces el vial es como la clásica ampolla, ¿verdad? O frasco de insulina, que nosotros vamos a utilizar la jeringa de insulina, la específica, la jeringuilla para insulina, que trae ustedes la conocen también, una pequeñita que trae las medidas así también en unidades o en cc, normalmente en unidades, y la aguja es pequeñita para inyección subcutánea, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar la cantidad de unidades que necesitamos, ¿verdad? Del frasco. En cambio, los que ya son lápices, bueno, son como plumas, como esferas, como dicen ustedes, y entonces hay unas que vienen para desechar, o sea, ya traen el cartucho dentro y no vamos a recambiar ese cartucho, sino que la jeringa, perdón, la pluma se desecha una vez que se
se acaba, ¿no? Y ahí lo que trae, bueno, es un regulador para la medición de las unidades, ¿no? Como una cosa que gira y vamos indicando las unidades. Y los cartuchos son los que sí se van reponiendo, ¿no? Se acaba el cartucho, ponemos otro cartucho y lo utilizamos en la pluma. Y casi todas traen o 2 o 3 de las presentaciones. Por ejemplo, la Lispro trae vial, cartuchos y jeringa prellenada. Tanto unas que vienen de 100 unidades como de 200 unidades. Entonces, no se tienen que aprender todo esto, solo es para que vean que hay diferentes formas de presentación. En cambio, la insulina regular, que también se le llama insulina cristalina, que es la que usualmente se utiliza en los hospitales pues, para el tratamiento agudo del paciente que llega, por ejemplo, con una complicación aguda como cetoacidosis o como hiperosmolar, es esta, ¿no? Entonces, esa sí viene en vial. Luego tenemos las intermedias, que la clásica es la NPH, que también viene en vial y en pluma. Tenemos insulina concentrada regular, que también viene en vial y en pluma. Y las de larga acción, que ya son de acción más prolongada, que estaban ahí en el libro también, que son la glargina, de Detemir y de Gludec. Estas, bueno, también tienen varias subpresentaciones, en el caso de la glargina. Pero la mayoría, como son de acción prolongada, vienen en pluma rellenada. Y hay otras que son combinaciones, ¿no? Premixed quiere decir que son mezclas, ¿no? Que ya vienen mezcladas. NPH con regular, 70-30, muy utilizada también. Y otras que traen 50 y 50. O sea, van a traer una insulina de acción rápida más una de acción intermedia. Para que entonces la de acción rápida actúe en el momento y la de acción intermedia mantenga o prolongada, mantenga la acción durante el resto del día. Y hay otras, fíjense, que están aquí al final, que habíamos dicho que era esto también, los agonistas LP1. O sea, dígame un ejemplo de uno de esos. La liraglutida. Ajá, aquí está, ¿verdad? Entonces son una insulina de acción prolongada, ¿verdad? Bien sea de Gludec de metiloglargina, bueno, en este caso la argina es de Gludec, con otra que no es una insulina, ¿no? Sino es un agonista dentro del grupo de las incretinas, ¿no? Entonces, en este caso viene glargina, lixisenatide o de Gludec, liraglutide. Y normalmente también son plumas rellenadas. Pero fíjense los costos, ¿verdad? Son medicamentos costosos. Bueno, entonces este cuadro que está en la guía ADA es el que les va a servir para la tarea. Fíjense que para el examen hemos mencionado algunos datos de la guía del ministerio, ¿no? O sea, más que todo en cuanto a la secuencia de tratamiento, ¿sí? Entonces, esa parte también se la van a estudiar para la prueba parcial. ¿Ok? No tienen que leer toda la guía, sino la parte que dijimos de prediabetes, los factores de riesgo, la escala Fine-Risk, cuándo se usa, cómo es el punto de corte, lo que repasamos al principio, ¿verdad? Todo eso va para el examen. Cuándo se indica metformina de manera preventiva, bueno, etc. Y el tratamiento de la diabetes, la secuencia, ¿verdad? Con qué se inicia, al cuánto tiempo indicamos el otro fármaco, al cuánto tiempo el otro fármaco, al cuánto tiempo la insulina. ¿Ok? Y esta parte también, pero solamente en términos generales. Bueno, lo hemos venido viendo en cuanto a los fármacos en específico. Por ejemplo, aquí tienen las iniciales nada más, ¿verdad? ¿Me pueden dar un ejemplo de un DPP4? Inhibidor de DPP4. Kevin. ¿La liraglutida, doctora? No. ¿Sería la sitagliptina? ¿La qué, perdón? Sitagliptina. Ajá, sitagliptina, ¿verdad? Entonces a veces nos confundimos un poquito. Entonces, aquí pongan un poquito de atención primero porque esto va para la receta. Y segundo porque aprendérselo así ya a uno le queda eso como grabado de manera más fácil de entender. Porque si yo me aprendo solamente el nombre,
del fármaco, bueno, se lo tienen que aprender, pero me va a ser un poquito más difícil. En cambio, si yo sé que dijimos que los inhibidores de DPP4, ¿en qué frase terminan o en qué sufijo terminan? Gliptina. Gliptina, ¿verdad? Entonces los que terminen en gliptina, esos son inhibidores de DPP4. Casi siempre vienen combinados con metformina. Por ejemplo, en la receta, que van a hacer una receta, van a ser 5 recetas, ¿no? Para englobar los fármacos más, uno de cada grupo, ¿no? Entonces aquí no importa si ustedes en la receta lo ponen en la combinación con metformina, ¿verdad? O lo pueden poner solo. Cualquiera de las dos opciones está bien. Mientras busquen la presentación correcta, pongan la receta de manera correcta. ¿Okay? Entonces vamos a empezar desde el principio. Igual, ¿verdad? La guía del ADA, la primera línea de tratamiento es metformina, ¿sí? Con el tratamiento del estilo de vida, o sea, dieta y ejercicio. Entonces, si no se controla, ¿verdad? Con metformina y el tratamiento no farmacológico, entonces lo que sugiere la guía es no tratar a todo el mundo igualito, sino que es lo que sugiere la guía del ministerio, ¿verdad? Este paso no le sirve, pasa el siguiente. Este paso no le sirve, pasa el siguiente. Ellos sugieren adaptarlo un poco más a qué es lo que predomina en ese paciente. Porque de acuerdo a lo que predomine, va a tener más beneficio que si le ponemos lo mismo que para todo el mundo. Entonces, agrupa a las personas de acuerdo a varios criterios, ¿no? Uno es si hay indicaciones de enfermedad, de esto que está aquí, ¿verdad? Que está en inglés, pero que ustedes lo van a ver mucho repetido a lo largo de su carrera, que es ASCVD, quiere decir enfermedad cardiovascular establecida. ¿Verdad? Ya lo hemos comentado varias veces a qué se refiere ese término. ¿Qué quiere decir? ¿Qué enfermedades incluye, verdad? ¿Qué será CKD? ¿Cuál es otra de las complicaciones muy frecuentes en el diabético? Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal, ¿verdad? Chronic Kidney Disease. Y HF, Heart Failure, ¿verdad? ¿Qué quiere decir qué cosa? Insuficiencia cardíaca. Exacto, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, quizá la insuficiencia cardíaca no es tan frecuente, aunque sí lo es, pero la enfermedad cardiovascular sí, ¿verdad? Muchas personas diabéticas ya han tenido un infarto inferiores, que sea pequeñita, ¿verdad? O grande, o han tenido un ictus, es bastante frecuente, ¿no? Entonces en ellos tienen un riesgo cardiovascular alto, ¿no? O bueno, ya están en diálisis o están con un nivel previo de insuficiencia renal, ¿no? Eso sí es bastante frecuente. Entonces en ellos, si no se logra la meta pues, de hemoglobina glicosilada, lo separan a su vez en dos, ¿verdad? Los que tienen enfermedad cardiovascular, lo ideal, bueno, aquí ponen algunos indicadores también subjetivos de ese riesgo, por ejemplo, mayores de 55 años con estenosis arterial mayor del 50%, ¿no? Por ejemplo, no han tenido quizás el infarto, pero por alguna razón se les hizo una arteriografía coronaria o carotidia o algún eco Doppler o algún otro estudio que evidenció esa estenosis, entonces también, ¿verdad? Sería lo recomendado en ellos. ¿Cuál sería la opción más recomendada? Los agonistas GLP-1. Si no, la otra opción son los inhibidores de SGLT2, pero como segunda opción. En el caso de los heart failure, o sea, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, igual ponen algunas características acá, preferiblemente los inhibidores de SGLT2. Si no, da la segunda opción, que normalmente va a ser los agonistas GLP-1. Y después de eso, si igual con estos fármacos no se controlan, entonces sí podemos ir a los otros fármacos. Entonces, incluye, por ejemplo, los inhibidores de BP4, la misma insulina, las tesolidinedionas, la sulfonilurea, ¿verdad? Como última opción. Igual para este otro grupo. Pero siempre considerar para estos grupos estas dos opciones. Ya cuando no hay esta enfermedad, sino que es otro factor el que está predominando y que no le permite llegar a su meta, entonces eso puede ser, ellos los dividen en los grupos que hacen mucha hipoglucemia o los grupos que su problema principal es la ganancia de peso o los grupos en los que el costo es el principal problema, no tienen cómo costear otros fármacos más costosos. Entonces, en el que produce hipoglucemia tiene todas las opciones prácticamente
pues exceptuando las sulfonilurias, ¿no? Entonces puede ser inhibidores de PP4, los agonistas LP1, los inhibidores de SGLT2 o las terzolidinedionas. Estas, como les dije, bueno, se usan un poco menos. Y si no, igual, bueno, va poniendo entonces las otras opciones secundarias que pudieran tener si el paciente con esta opción inicial que se tomó no le va bien o por alguna razón no la puede comprar o por alguna otra razón. En el que el problema principal es el peso, lo que más se benefician son los agonistas de GLP1. Perdón. En segundo lugar, los inhibidores de SGLT2 y bueno, después combinar ambos si uno u otro no ha funcionado, ¿verdad? Igual está al final las otras opciones como hasta la insulina inclusive. Y si el costo es el mayor problema, bueno, las sulfonilurias o las rosiglitazonas o pioglitazonas en caso de que estén disponibles en el mercado. Y así, bueno, o sea, al final podemos utilizar todos los fármacos, pero lo ideal es darle el mayor beneficio a las personas que según su patología realmente más se van a beneficiar de ese fármaco. Ok, bueno, está muy chiquito, pero es para que vean, sí no se lo tienen que aprender. Es solo para que vean que en algunos, o sea, las recomendaciones de la ADA es que también se tome en cuenta que para algunos pacientes se pueden considerar los inhibidores, perdón, los agonistas de GLP-1, inclusive previos a la insulina, ¿no? Es lo que ellos recomiendan porque se ha visto la evidencia del un buen control glucémico, parte de la reducción de peso, ¿no? Que es lo que muchas veces afecta al paciente diabético. Tipo 2, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y después, bueno, sí hacer las otras combinaciones de posibles insulinas. O sea, si no se regula con una, combinar con otra, pero no se lo tienen que aprender. Solo para mostrarles que o sea, cuando un paciente requiere insulina, aun cuando, bueno, pueden haber muchas razones para que ese sea su fármaco de elección, también pensar en la opción, si está disponible, de los agonistas GLP-1 antes de indicar la insulina. Y este otro que también, bueno, está en inglés, pero está muy, muy concreto y resumido de todos los grupos de fármacos en cuanto a la eficacia, los que más producen hipoglucemia, el cambio de peso, los efectos cardiovasculares, el costo, la vía de administración y los efectos renales. Entonces aquí está como resumido todo lo que hemos venido conversando. Ok, entonces eso sería toda la clase. Bueno, nuevamente les pido disculpas por la tardanza, pero bueno, realmente esas son cosas que uno lo convocan y no depende. Y agradezco su espera. Con respecto a la tarea, bueno, se las voy a compartir acá un momentito para si tienen alguna duda. Ya, un segundo. La tengo para entregar mañana. Aquí se las voy a activar para que ustedes la puedan ver directamente. Está lento esto. Ahí, no me abre. Ya va, déjenme buscar en el archivo.
quiere abrir el archivo. Ya va. Ok, entonces van a hacer, ¿sí la ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces son 5 recetas, ¿no? En grupo igual. Entonces, una para metformina, una para un agonista GLP-1, uno para un inhibidor de SGLT2, uno para inhibidor de DPP-4, aquí me faltó la I, y de la sulfoniluria, como les dije, lo que está en el cuadro nacional de medicamentos. Entonces, por ejemplo, en el caso del inhibidor de DPP-4, que muchas veces viene combinado con la metformina, no hay problema que lo pongan la presentación que viene con la combinación. Si la ponen sola, también está bien. Okay, y les puse aquí el cuadrito otra vez por si tienen alguna duda. Bueno, se acuerden a qué se refiere cada una de estas iniciales que está abajo, en la parte de abajo, está especificado. Bueno, también está en la clase. Ok, entonces miren, para la próxima semana tenemos la entrega del video, bueno, que ya algunos lo han subido, la prueba parcial y la clase de complicaciones. ¿Okay? La clase de complicaciones, acuérdense que no va para el examen. Pero lo que sí que igual, como mi intención es que ustedes refuercen un poco más todo lo que es el tratamiento, el manejo, tanto preventivo, farmacológico, el seguimiento, la prevención de las complicaciones, que es lo que ustedes más van a utilizar cuando estén en su ya profesionales que sean, o incluso en su internado, pero más cuando estén en su rural, se los voy a seguir interrogando, ¿ok? O sea, que en el segundo bimestre no les extrañe que una sesión de trabajo sea, aunque veamos otro tema, sea sobre diabetes, ¿ok? Entonces los pongo en grupo y así les voy preguntando directamente, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Si te llega esto? ¿Si te llega aquello? Y así lo van practicando y lo van consolidando mejor, ¿ok? Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Luego.